El mundo del trading parece girar en torno a gráficos y números, ¿no? Velas verdes, rojas, indicadores que parecen, no sé, salidos de una cabina de avión. Pero, ¿y si el verdadero juego, la verdadera batalla, no estuviera en la pantalla, sino dentro de nuestra propia mente? Hoy vamos a sumergirnos en un material que explora justamente eso. Es un resumen del libro Trading al Día de Emilio Ruiz. Nuestra misión aquí es desempacar un poco la psicología detrás de las operaciones. Y lo interesante es que el autor, Emilio Ruiz, no habla desde la teoría académica, digamos. Él mismo vivió la confusión, la inseguridad, hasta la desesperación del que empieza. Y en ese camino descubrió algo que a muchos les toma años y mucha plata entender: que el conocimiento técnico por sí solo no es suficiente. Precisamente. La idea central que vamos a explorar es un cambio de enfoque radical. Propone que el éxito en esta disciplina depende mucho, pero mucho más, del autoconocimiento y de la inteligencia emocional, que de cualquier indicador o estrategia secreta que encuentres por ahí. Es un viaje que pasa de mirar el mercado a mirarse, bueno, hacia adentro. De acuerdo. Entonces, empecemos por ahí, por desmontar algunas ideas que todos tenemos. Lo primero que resalta el material es algo que choca de frente con la imagen que se vende en redes sociales: la idea de que el trading es fácil o divertido. El texto es tajante. Dice que si te dicen eso, te están mintiendo. Y es un punto de partida crucial. Es que la fantasía del dinero fácil es el anzuelo que atrae a muchos, pero también es la causa principal de su fracaso. El material insiste en tratar el trading como una profesión, una que exige habilidad, práctica y, sobre todo, un rigor extremo. Relajarse o saltarse las normas, aunque sea una sola vez, puede tener consecuencias financieras devastadoras. No son pasatiempo, para nada. Es una actividad de alto rendimiento. Y junto con ese mito, el texto derriba otro que me parece muy interesante: que se necesita un coeficiente intelectual de genio para tener éxito. Uno se imagina a los grandes financistas como genios matemáticos, pero acá se afirma que no es así. No, para nada. De hecho, es casi lo contrario. La fuente es muy clara. La disciplina supera por mucho al talento. Y la inteligencia emocional está muy por encima del intelecto teórico. No se trata de ser la persona más lista de la sala, sino la más dueña de sí misma. Y esto nos lleva a una de las metáforas más potentes de todo el análisis: la del trading como un espejo. Un espejo, eso suena profundo. ¿Qué significa exactamente? ¿A qué se refiere? Significa que el mercado no es un ente malévolo que está en tu contra. Es neutral. La frase que usa es: el mercado simplemente te devuelve lo que eres. Si una persona es impaciente, desorganizada y tiene problemas financieros, el trading no va a solucionar eso. Al contrario. Exacto, lo va a magnificar y va a acelerar el desastre. En cambio, si una persona es serena, metódica y tiene sus finanzas en orden, el trading puede ser una herramienta increíble para multiplicar sus ingresos. El mercado, o sea, amplifica lo que ya existe dentro de ti. Entiendo. Es como una prueba de estrés de alta velocidad para tu personalidad, ¿no? La pregunta clave entonces no es qué estrategia usar, sino quién es la persona que está ejecutando esa estrategia. El texto sugiere que mientras miras los gráficos, en realidad deberías estar trabajando en tu conciencia emocional, tu autocontrol, tu tolerancia al estrés. Lo fascinante es que redefine por completo el campo de batalla. La lucha no es entre el operador y el mercado. Es la lucha del operador contra sí mismo. Y el mercado actúa como un simple y brutalmente honesto marcador que refleja el resultado de esa lucha interna. Es un desafío de autogestión antes que de predicción de precios. Ok, si el desafío es interno, ¿cómo se aborda? ¿Qué herramientas concretas ofrece el libro para no caer, digamos, en las trampas del propio ego o del miedo? Aquí es donde la experiencia personal del autor, de Emilio Ruiz, se vuelve la guía. Él se describe a sí mismo como una pequeña semilla que tuvo que crecer con perseverancia en un terreno muy adverso. Y basado en esa lucha, el material destila 7 claves psicológicas. La primera es muy directa: no seas un tiburón. En otras palabras, deja el ego en la puerta. Pero a ver, seamos honestos, muchos de los traders más famosos del mundo tienen egos enormes, ¿no? ¿No hay un punto en el que esa autoconfianza extrema, casi arrogancia,
puede ser una ventaja para tomar riesgos que otros no se atreven? Es una excelente pregunta. Y distingue entre dos cosas, confianza y ego. La confianza nace de la preparación, de un sistema probado, de la disciplina. El ego, en cambio, nace de una racha de ganancias. Te hace sentir invencible. Y te susurra al oído que puedes saltarte las reglas solo por esta vez. El clásico error. Claro. Y el problema es que un ego inflado hace casi imposible hacer lo más importante que debe hacer un trader minorista, que es aceptar rápidamente una pérdida y cortar la operación. Proteger el capital. El ego te dice, esto ya se va a dar vuelta, mientras tu cuenta se desangra. La humildad, aquí, es una herramienta de supervivencia. Entendido. El ego te impide proteger tu capital, que es lo principal. Esto me lleva a otra idea que aparece en el material. Concentra tu energía, menos es más. Me imagino que muchos principiantes para combatir la incertidumbre hacen justamente lo contrario. Acumulan información. Exacto. Y caen en lo que se conoce como parálisis por análisis. Es ese momento en que un trader tiene 5 indicadores en su pantalla, las noticias económicas en otra, Twitter abierto en el teléfono. Una locura. Hay tanta información y a menudo es contradictoria que se queda congelado, incapaz de apretar el gatillo en una buena oportunidad o peor aún, de salir de una mala. El consejo aquí es el opuesto, perfeccionar un método simple y enfocar toda la energía no en buscar más información, sino en la ejecución disciplinada y la gestión del dinero. Unos pocos trades bien ejecutados a la semana son infinitamente mejores que docenas de operaciones impulsivas. Claro. Y para saber si esa ejecución simple realmente funciona, supongo que hay que medirla. No basta con sentir que lo estás haciendo bien. Necesitas datos duros. Precisamente. Y esa es la tercera clave. Registra todo. Lo que no se mide no se puede mejorar. Se insiste en llevar un registro operativo estricto. Y no es solo anotar el precio de entrada y de salida. Va más allá. Mucho más allá. Es registrar por qué tomaste la operación, cómo te sentías en ese momento, qué error cometiste si salió mal. Esos datos son los que crean cimientos firmes, porque te permiten identificar patrones en tu propio comportamiento. Quizás descubres que todas tus peores operaciones ocurren los viernes por la tarde. O cuando operas enojada después de una discusión. Exacto. Ese es el verdadero oro de un registro de trading. Hablando de errores, inevitablemente van a ocurrir. Me imagino que el miedo a una pérdida catastrófica, a perderlo todo en una mala racha, debe ser paralizante. ¿Cómo se gestiona eso? Aquí entra la cuarta clave, que es quizá la más práctica de todas. Gestiona el riesgo de vida. El texto compara el trading con emprender un negocio. El objetivo número 1 de cualquier emprendedor no es hacerse rico el primer mes. Es sobrevivir. Mantenerse en el juego. Mantener el negocio abierto para poder seguir aprendiendo y mejorando. En el trading tu capital es tu negocio. Y para protegerlo, hay una regla de oro. Nunca arriesgar más del 3% del capital total en una sola operación. Solo un 3%. Suena a poco. Puede parecer poco, pero es más que un número. Es una barrera psicológica. Te obliga a aceptar que vas a estar equivocado muchas veces y a pensar en el juego a largo plazo. La mayoría de los principiantes no fracasan por tener una mala estrategia. Fracasan por una sola operación catastrófica en la que arriesgaron el 20 o el 30% de su cuenta por ego o avaricia. Claro. Esa regla del 3% elimina esa posibilidad de raíz. Te permite caerte de la bicicleta, aprender del golpe y volver a subirte. Sin esa regla, una caída puede destruir la bicicleta para siempre. ¡Wow! Tener la disciplina para respetar esa regla del 3% una y otra vez, sobre todo después de una racha de pérdidas, debe requerir una motivación muy, muy fuerte. Es ahí donde entra el concepto de definir un porqué. Exactamente. Esa es la quinta clave. Si la única razón para operar es por el dinero, el texto advierte que esa motivación es muy frágil. No va a ser suficiente para soportar las malas rachas, que sin duda van a llegar. El porqué debe ser más profundo, más personal. Como la libertad de tiempo o el bienestar de la familia. La posibilidad de financiar un proyecto personal. Esa es la diferencia entre una motivación extrínseca, el dinero, y una intrínseca, que viene de tus valores. Un porqué poderoso es el combustible emocional que te mantiene disciplinado cuando las cosas se ponen difíciles. De acuerdo. Y hablando de cosas difíciles, llegamos a un punto que me parece fascinante. La sexta clave. Aprende a perder muy bien. Eso suena completamente contradictorio. ¿Cómo se aprende a hacer bien algo que se siente tan mal?
es que replantea por completo el concepto de la pérdida. No se trata de disfrutarla, sino de profesionalizarla. El material reconoce que es imposible operar sin emociones. Sentir la euforia de una ganancia o la decepción de una pérdida es humano. La clave es que la razón, y no la emoción, guíe tus acciones después de esa pérdida. Significa no intentar vengarse del mercado con otra operación impulsiva. Significa cerrar la plataforma y analizar qué salió mal, con la cabeza fría. Y contiene una frase potentísima. Ganar saben todos, pero solo los que saben perder marcan la diferencia. La profesionalidad se demuestra en cómo gestionas la adversidad. Entiendo. Gestionar las pérdidas, seguir el plan, enfocarse en un porqué profundo. Todo esto suena a que el resultado de una sola operación pierde importancia frente a algo más grande. Diste en el clavo. Y esa es la séptima y última clave. Enfócate en el proceso. La idea es adoptar una filosofía de sesión a sesión, olvidar lo que pasó ayer y no obsesionarse con lo que pasará mañana. El aquí y ahora de la operación. Exacto. Concentrarse únicamente en ejecutar la próxima operación de la mejor manera posible, respetando el plan y gestionando el capital. A veces, dice el texto, hay que pagar el peaje de un mes con pérdidas para lograr un éxito mucho mayor a largo plazo. Entonces, si juntamos todo esto, el trabajo de un trader profesional se redefine por completo. Su objetivo principal no es ganar dinero. Correcto. Su objetivo es ejecutar operaciones de alta calidad que se ajusten a su plan, gestionar el riesgo de forma impecable y trabajar constantemente su inteligencia emocional. El dinero, según esta filosofía, no es el objetivo. Es la consecuencia inevitable de hacer bien todo lo demás, día tras día. Con todo este trabajo mental y estas claves, ¿cuál es la meta final? ¿A dónde se supone que nos lleva todo este esfuerzo? La fuente es brutalmente honesta en este punto. Advierte que si una persona opera por desesperación para ganar dinero, nunca lo va a lograr. De hecho, el consejo es tajante. Si la situación económica personal no está estable, no se debería empezar a operar con dinero real. La recomendación es conseguir un trabajo primero, capitalizarse y así eliminar lo que llama el síndrome de operar por necesidad. Eso es un consejo muy con los pies en la tierra y poco común en esta industria, ¿no? Es básicamente decir, primero arregla tu vida y luego, solo luego, piensa en el trading. Porque elimina la presión externa que conduce a decisiones impulsivas y erróneas. Se debe operar desde una posición de estabilidad financiera y mental, no desde la urgencia. Operar bajo presión es la receta perfecta para el desastre. El verdadero objetivo, entonces, no es el dinero inmediato, es la libertad. Y parte de esa libertad es eliminar la necesidad de impresionar a otros, como el famoso ejemplo de demostrarle algo al cuñado. Y cuando todo encaja, la habilidad, la experiencia, la confianza que se construye con disciplina, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente operar en ese punto? Se llega a un estado que el texto describe como piloto semiautomático. Y es crucial entender que esto no significa convertirse en un robot sin emociones. Ah, ok. Significa que has internalizado tanto tu método y tu control emocional, que las acciones fluyen de manera deliberada, rápida y eficaz, sin el ruido mental de la duda, el miedo o la avaricia. Es el punto donde la competencia se vuelve inconsciente, como cuando un músico experto toca su instrumento sin pensar en la posición de cada dedo. Simplemente fluye. Simplemente fluye. Para cerrar, el material nos deja una última analogía, que creo que lo resume todo a la perfección. Compara el trading con cultivar un huerto. Es una analogía perfecta. Al principio, todo el esfuerzo de preparar la tierra, sembrar, regar, puede parecer en vano. Durante semanas no ves nada en la superficie y es muy fácil desanimarse. Pero es la paciencia del agricultor, la disciplina para proteger el capital que serían la tierra y las semillas, y la humildad para aprender de los errores como una plaga o una mala siembra, lo que finalmente asegura una cosecha rentable a largo plazo. El foco no está en la fruta que se va a recoger mañana, sino en cuidar el huerto hoy. Exactamente. La recomendación final que nos deja el texto es esa: aprovechar el dolor de las pérdidas, no para castigarse, sino como una oportunidad invaluable para seguir aprendiendo, para fortalecer esa mentalidad de agricultor paciente. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Si el mercado realmente es un espejo del yo interior, como sugiere la fuente, ¿Qué revelaría un diario de trading personal si lo leemos con atención? No solo sobre nuestros hábitos de operación, sino sobre nuestras reacciones más profundas ante la incertidumbre,
el riesgo y el fracaso. ¿Qué nos diría ese diario sobre cómo manejamos esos mismos desafíos en nuestra vida, mucho más allá de los gráficos?